solo encuentro un lugar. Buenas tardes, muchísimas bendiciones. Qué placer es encontrarnos este domingo de nuevo para estudiar la palabra del Señor. Así es que bienvenido y gracias por su apoyo incondicional con este programa de transmisión que por 2 años lo hemos llevado a cabo. Así es que, como repito, gracias de veras por su apoyo. Hoy con un tema más que importante, un tema que considero que todo cristiano, toda persona que anhele un ministerio, joven, señorita, miembro de X iglesia, debe conocer estos aspectos importantes. Tabernáculo, época, simbología. Permítame leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 8 al versículo 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Ahora, en el versículo 40, dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hablar del tabernáculo es de cierta manera o de cierto modo un tema un tanto conocido, pero también un tema desconocido por muchos, un tema muy extenso. Hablar del tabernáculo es entrarse en un tema extenso, ambiguo, pero qué hermoso es conocer en esta tarde un poco de el tabernáculo. Vamos a hablar primeramente de la época en que existió este tabernáculo. El tabernáculo abarcó aproximadamente 500 años, desde la construcción por Moisés en el desierto del Sinaí, unos 1512 antes de Cristo, hasta la edificación del primer templo por Salomón en Jerusalén, unos 966 a 957 años, más o menos, hablemos del siglo X. La razón, ¿por qué se construye? ¿Por qué Dios pide que se haga un tabernáculo? En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, versículo 4, Dios deseaba, Dios quiso morar físicamente en medio de su pueblo. El pasaje que acabo de citar dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y la manera de que Dios habitara en medio de su pueblo de Israel, Dios determinó que fue a través de la construcción de un tabernáculo. Número 2, fue durante la peregrinación de Israel por el desierto, por unos 40 años, y en donde este tabernáculo funcionaría como un santuario central de adoración, expiación de pecados mediante sacrificio y un lugar en donde Dios se comunicaría con su siervo Moisés. El tabernáculo fue el centro de culto en donde los israelitas presentaban sacrificios y ofrendas, permitiendo la reconciliación entre un Dios santo y un pueblo impuro y pecador. Recordemos que antes del tabernáculo, el pueblo de Israel adoraba a Dios en altares improvisados, construido en lugares elevados o al aire libre. Estos altares eran conocidos como altares o adoración en lugares altos. Aquí, aquellos primeros padres o los patriarcas
Dice que hacían oraciones. Aquí ofrecían sacrificios. Hacían holocaustos. Sobre todo personal o de una manera personal o familiar, más que una forma centralizada o en lugares exclusivos. Por ejemplo, Abraham adoró en el monte Moriah. Todos conocemos ese pasaje, Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19. Isaac adoró en Berseba, Génesis 26, 25. Jacob adoró en Betel. Ahí tuvo grandes experiencias con Dios. En el libro de Génesis también, 28, 10 al 22. Y por último, Moisés adoró en el monte Sinaí, ya que fue el lugar central de culto y el sitio en donde Dios da las instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo. El diseño del tabernáculo. ¿Cuál era el diseño? ¿Quién diseñó el tabernáculo conocido como el tabernáculo de Moisés? Dice que fue concebido por Dios y entregado a Moisés. Fue hecho conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. Por ejemplo, Éxodo 25, 40 dice, Dios le dice el pasaje que acabamos de leer, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El tabernáculo no fue construido con ideas de Moisés. De hecho, que Moisés supervisó la obra, que vamos a hablar dentro de un momento. Pero el tabernáculo fue el diseño puramente de Dios. Dios lo diseñó, Dios dictó, Dios dijo, así se tiene que hacer el tabernáculo. Y así se hizo. El tabernáculo funcionó como una tienda de reunión y tiene algunos nombres, que no es de malo que usted se refiera a este tabernáculo de las formas que voy a mencionar. Por ejemplo, fue llamado también o conocido con nombres como tienda de campaña, tienda o cabaña, tienda de reunión portátil, templo móvil, Mizcán o morada, tienda del encuentro, tienda del testimonio y también conocido como santuario. La construcción del tabernáculo fue supervisada por Moisés y a cargo de dos varones de Dios, uno llamado Bezalel de la tribu de Judá y otro llamado Aholiab de la tribu de Dan. Ambos, dice, dotados de sabiduría y habilidades artísticas divinas. Eso lo encontramos en los capítulos 31 de Éxodo, capítulo 35 al 38. Se usaron materiales preciosos, madera de acacia, oro, plata, piedras preciosas, pieles y tela. Todo, escuche esto, donado por el pueblo de Israel como ofrenda a Dios generosa. Además, a través de hombres sabios llenos del Espíritu de Dios y sabios en carpintería, artesanía, bordado y tejido. Las divisiones del tabernáculo. El tabernáculo se dividía estructuralmente en tres partes. El atrio, o conocido también como el patio, lugar santo y lugar santísimo. Cada una de estas divisiones contaba con muebles o utensilios necesarios para los sacrificios, ofrenda y para los holocaustos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar primeramente de la primera parte, el atrio o el patio del tabernáculo. El patio del tabernáculo, en el patio o este patio o los atrios del tabernáculo tenían una medida
de 45.5 metros de largo por 22.5 metros de ancho. Aquí tanto los sacerdotes tenían acceso, así como los israelitas, como el pueblo de Israel, como los ciudadanos que traían sacrificios y ofrenda en busca del perdón a Dios. El atrio del tabernáculo contaba con dos muebles. Número uno, aquí se encontraba el altar del holocausto. Escuchemos esto y mucha atención. Estamos hablando del patio. No hemos entrado al lugar santo. No hemos entrado al interior del tabernáculo. Entonces, dos muebles tenía o estaban en el patio del tabernáculo. Número uno, el altar del holocausto. Era un lugar de sacrificio. En el altar del holocausto se centralizaba todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con holocausto, etcétera, etcétera. Pero también había otro mueble que se llamaba el lavacro. Era un lavatorio donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos. Esto nos habla, esto representa la purificación, la justificación y purificación de los sacerdotes. Hay un pasaje que quiero citarlo. Está en el Salmo 84, versículo 10. Todos conocemos ese pasaje. El salmista David dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Lo que significa un acercamiento, escuche esto, un acercamiento progresivo a la presencia de Dios a través de la justificación, de la purificación por la sangre derramada de Jesucristo y el acceso a su presencia. Ahora hablaremos del lugar santo. La segunda parte, acabamos de hablar a grosso modo y todo este tema será resumido en aras que podamos, por supuesto, entenderlo de la mejor manera. El lugar santo. Ya salimos del patio, salimos de los atrios. Como dice en el libro de los Salmos, los atrios de Jehová. Ahora comencemos a profundizarnos. Entremos más allá del patio, que es el propósito de Dios para usted y para mí, para cada cristiano. No quedarnos en el patio, no quedarnos en los atrios, sino profundizar poco a poco, según la benevolencia y el propósito de Dios. El lugar santo. ¿Qué es el lugar santo? El lugar santo medía, óigame bien esto, 4.5 metros por 13.5 de largo. 4 metros y medio por 13 metros y medio de largo. Este recinto santo contenía en su interior 3 muebles. Ya acabamos de hablar de 2 muebles, que fue el altar del holocausto y el lavacro o el lavatorio. Ahora, en el lugar santo tenemos 3 muebles. El primero de ellos es el candelero de oro. Un candelero también conocido como candelabro de oro. Estaba al lado sur, conocido también como la menorá. Este candelero o candelabro servía para iluminar el lugar santo, es decir, la primera sección del santuario de manera continua. Tenía 7 brazos de oro puro, labrado a martillo. Tenía también 7 lámparas, las cuales debían ser llenas con aceite de oliva. Tenía 22 copas en forma de flor de almendro, o también conocido como cálices, y tenía 22 flores, todo fundido como una sola pieza, y era la única luz para que los sacerdotes realizaran sus labores.
¿Qué representa o qué simboliza el candelero? Pues representa, número 1, a Cristo, la luz del mundo. Número 2, la iglesia portadora de esa luz y también al cristiano como luz del mundo. Dios nos permita y Dios permita que usted y yo seamos representativos o estemos representando de una forma positiva, de una forma adecuada este candelero de oro, que seamos de veras luz del mundo. En segundo lugar, tenemos la mesa, o estaba la mesa de los panes de la proposición al lado norte, o conocidos también como panes de la presencia. Sobre esta mesa habían 12 panes, es decir, 12 tortas de harina fina, sin levadura, los cuales eran colocados semanalmente en 2 filas sobre la mesa de madera de acacia que representaba a las 12 tribus de Israel. Por eso eran 12 tortas o 12 panes que cada semana los cambiaban. Es decir, permanentemente esta mesa contenía estos 12 panes que simboliza, dice que representa o simboliza la continua presencia de Dios, su provisión para su pueblo y el verdadero pan de vida que es su palabra. En tercer lugar tenemos el altar del incienso. Acabamos de ver en el atrio que estaba el altar del holocausto, que era de sacrificio, el lugar centralizado de sacrificio. Ahora tenemos otro altar en el lugar santo, pero este es un altar diferente. El altar del incienso dice que estaba frente al velo que dividía el lugar santísimo. Dice que era un altar o mueble sagrado de madera de acacia recubierto de oro, diseñado para quemar incienso aromático diariamente como instrumento de adoración. ¿Qué simboliza el altar del incienso? Dice que simbolizaba o simboliza la intercesión, la oración constante y el ministerio sagrado de los santos de Dios. Por último, entraremos al lugar más íntimo, más delicado. Hablaremos del lugar santísimo. Entonces, ya entramos, pasamos el patio, entramos al lugar santo y ahora por la gracia de Dios conoceremos qué era el lugar santísimo. Dice que el lugar santísimo medía 4.5 metros de alto, 4.5 metros de largo y 4.5 metros de ancho. Dice que el lugar santísimo era el lugar más sagrado y en donde solamente podía entrar no los sacerdotes, sino el sumo sacerdote, y entraba una vez al año en el día de la expiación, hoy conocido como el día de Yom Kippur, para rociar sangre sobre el arca, sobre el propiciatorio o sobre la tapa del arca del pacto. Este acto dice que purificaba el santuario y expiaba los pecados de Israel. No expiaba, sino expiaba, de expiación. Dice que expiaba los pecados de Israel. En el lugar santo solamente había un mueble. Solamente había un mueble. A diferencia del lugar santo que tenía 3 muebles, a diferencia del patio donde había 2 muebles. En el lugar santísimo solamente había un mueble y este mueble se llamó el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Usted puede encontrar estas o muchas otras palabras referentes
al arca del pacto. Eres conocido también como arca de la alianza, arca del testimonio y arca de Dios. Dice que el arca del pacto era un cofre construido de madera de acacia, recubierto totalmente por dentro y por fuera de oro puro. ¿Qué contenía el arca del pacto? El arca del pacto dentro o en su interior contenía tres cosas. Número uno, dice, dentro del arca del pacto estaban dos tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. También se encontraba la vara de Aarón que reverdeció y también una urna que contenía el maná o maná. Repito, dentro del arca, en su interior estaba dos tablas de piedra conteniendo los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y una pequeña urna de oro puro con o llena de maná. Dice el lugar santísimo. Dice que este lugar estaba separado del lugar santo por un velo grueso de lino fino torcido. ¿Por qué se llama? Usted va a encontrar en la Biblia, si usted es un estudioso, va a encontrar esa palabra, lino torcido. Y se refiere, dice, que los tejedores tomaban varias hebras de lino peinado y lo que nosotros conocemos como retorcer, o los torcían estrechamente para aumentar su durabilidad y suavidad. Me imagino que de ahí salió la forma de hacer, entretejer mecates, gruesos, delgados, pero de esta forma se hacía. Dice que este lino o el velo que estaba cubriendo, que estaba separando el lugar santo, el lugar santísimo del lugar santo, dice que era de color azul, púrpura y carmesí. Usted puede estudiar lo que significa estos colores. Si usted es un estudioso, pues usted lo puede hacer. Acuda a un medio para saber acerca de estos colores, acerca de este velo que estaba dividiendo el lugar santísimo del lugar santo. Recordemos que este velo, dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo 27:51, que el día que Jesús murió, que entregó su espíritu, dice la Biblia que este velo se rasgó desde arriba hasta abajo, se abrió, lo que dio paso a un libre acceso. Acabamos de estar estudiando, o estamos estudiando, que los sacerdotes no tenían acceso al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y el día que Jesús murió, Jesús como sumo sacerdote perfecto, entró al santuario celestial, al lugar santísimo, una vez y para siempre. Y aquel velo que se rasgó de arriba hacia abajo, significando que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, al lugar más hermoso, al lugar más maravilloso, indecible, a la presencia misma de Dios. El escritor a los Hebreos dice, si esto pasó, hablando de ese velo que se rasgó, que si hubo libertad, que nos da paso para poder entrar a la presencia de Dios, el escritor a los Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, más tarde, ya en el siglo X, es decir, por ahí de 966 años a 957 años antes de Cristo, Salomón edificó su templo, conocido
como el primer templo, lo que contaba o se basaba en la estructura del tabernáculo, es decir, el templo. Más tarde ya dejó de existir el tabernáculo y Salomón edifica su templo. Dice que tenía la estructura o contaba o se basaba en la estructura del tabernáculo. Dice que este templo de Salomón tenía un pórtico, es decir, un techo, un lugar de entrada techado, pero también dice que tenía 2 atrios. Tenía también lugar santo y santísimo. En otras palabras, era de un 90% muy similar al tabernáculo, pero que dice que tenía dimensiones dobles y también permanentes. El segundo templo reconstruido por Zorobabel. Recordemos que el templo que hizo Salomón fue destruido en el año 586 a 600 por Nabucodonosor. Más tarde, después de muchos años, se le da oportunidad a los judíos y Zorobabel, junto con Esdras y Nehemías, reconstruyen el templo. Este templo también contaba con las características del tabernáculo. Más tarde, este templo reconstruido por Zorobabel y por Esdras, ya en el tiempo más o menos 323 antes de Cristo, en el tiempo de Herodes, este templo fue embellecido por Herodes. Dice que mantuvieron las divisiones tripartitas. En otras palabras, en el templo de Herodes dice que estaba el patio, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Dice, pero no fueron réplicas exactas. Por ejemplo, el tamaño era más grande, lujos, diseños arquitectónicos. Ya era un tiempo diferente, con otras culturas, una cultura helenística, modelos helenísticos, es decir, modelos griegos. Habían pasado los tiempos, entonces ya contaba con algunos otros aspectos. Hasta que en el año 70, recordemos que el templo que embelleció el rey Herodes se quedó hasta su destrucción en el año 70 por el emperador o el general Tito. Ahora, el tercer templo que construirán los judíos, recordemos que ese templo que destruyó Tito, ese templo que tendrá que ser reconstruido por los judíos en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, conocido como la semana 70. En la semana 70 de Daniel, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, lo que es conocido también como 1260 días o tiempo y la mitad de un tiempo, este templo dice que será reconstruido. Este templo va a ser reconstruido y tendrá, oiga bien, tanto el primer, segundo y tercer templo en su función del sacrificio, dice que tendrá las características, oiga bien, tendrá las características del primer y segundo templo. Es decir, el último templo que los judíos van a reconstruir, van a construir, donde hoy está la mezquita de Omar, más conocido como el templo de los musulmanes. Posteriormente, según el libro del profeta Ezequiel, en sus capítulos 40 al 48 y Apocalipsis 11, 1 y 2, este templo tendrá las características del primero y el segundo templo. ¿Por qué razones? En razón de sus funciones de sacrificio y la restauración del orden sacerdotal levítico. Si usted estudia estos pasajes en el libro de Ezequiel, la visión de Ezequiel y Apocalipsis, ahí nos habla de la instauración
del sistema sacerdotal y del sistema de ofrendas y sacrificios. Ahora, como mencioné, quiero que retrocedamos por unos segundos. Mencioné que el único mueble del lugar santísimo fue el arca del pacto. No obstante, quiero que quede bien claro, quiero que usted conozca un poquito sobre el arca del pacto. Dice, en una ocasión, el arca del pacto fue capturada por los filisteos en el tiempo del sacerdocio de Elí, de Ofni y Fines, que eran hombres malos. Los hijos de Elí se enfrascó, según 1 Samuel capítulo 4, una guerra en Ebenezer, tras los filisteos en contra de Israel. Israel aquel día perdió la batalla y los filisteos robaron o capturaron el arca del pacto. El arca del pacto permaneció 7 meses en los pueblos filisteos, pero lejos de ser bendición, lejos de que la presencia de Dios trajera bendición, como traía bendición a su pueblo allá en el lugar santísimo, ahora trae maldición. Ahora dice que esta arca trae en los pueblos filisteos, dice que trae ruina, trae plaga, destrucción en las ciudades y por último la destrucción del dios Dagón. Todos conocemos la historia cuando Dagón lo encuentran que está postrado, adorando el arca o adorando era a Dios mismo. Más tarde, ya los filisteos no soportaban todo lo que el arca estaba produciendo, todo lo que la presencia de Dios estaba produciendo en los enemigos del pueblo de Israel. Entonces deciden llevarla de nuevo y esta arca, el arca del pacto, dice que la fue trasladada a un lugar que se llama Kiriat Jearim. Ahí es llevada el arca Kiriat Jearim. Después de estar un tiempo en Kiriat Jearim, dice que posteriormente David intenta llevarla a Jerusalén. Toma un carro nuevo, pero resulta que los bueyes donde llevaban, o la carreta, donde llevaban el arca, dice que los bueyes tropezaron y Usa, un siervo de Dios, un hombre de Dios, intentó tocar el arca y murió. Eso fue el primer intento de David. Ahora, David hace una pausa. El arca permanece 3 meses en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom, que era un levita de los coreitas. Y de allí llevada por David a su ciudad, en otras palabras conocido como la ciudad de David, que era la antigua Jerusalén. Más tarde, el rey Salomón la trasladó al templo. Entre alegría, entre fiesta, Salomón traslada el arca del pacto a su templo y la pone en el lugar santísimo. Hasta aquí comienza una historia triste sobre el arca del pacto. Dice, su rastro histórico, escuche esto, se pierde con la destrucción de este templo. Recordemos que cuando Salomón entra o introduce al lugar santísimo el arca del pacto, posteriormente en el año 600, los babilonios arrasan con este templo, con los judíos, destruyen el templo y dice que se le pierde el rastro al arca del pacto. Dice que hoy la pérdida, la desaparición
de este único mueble santo, donde habitaba Dios mismo, donde Dios hablaba. Dice que desapareció de la escena, desapareció de la historia y hoy se cuenta como un misterio arqueológico. ¿Cuáles son las teorías sobre la desaparición? Número uno, algunas teorías creen que Jeremías la escondió en el monte Nebo, donde murió Moisés. Número dos, la iglesia, hay una iglesia ortodoxa en Etiopía. Dice que está en un lugar que se llama Asum, en Etiopía. Y una tercera teoría, que está en una cámara oculta, bajo el monte del templo, en la ciudad vieja de Jerusalén. Ahora, déjeme inclinarme. No soy dogmático, no tiene que hacerlo. Pero en tantas teorías, yo me inclino por la última. Dice que este lugar donde se cree que está el arca del pacto, como dijimos, dice que hoy es un lugar de inmensa importancia religiosa. Hablemos del monte del templo, en la vieja Jerusalén. Este es un lugar de inmensa importancia religiosa, siendo el sitio, oiga bien, más sagrado para el judaísmo y también de alguna manera para el Islam. Ahora, termino con esto. Tabernáculo y su simbología. ¿Qué representó el tabernáculo o qué representa escatológicamente? Históricamente, bíblicamente podemos hablar tanto, podemos pasar horas y horas, enseñanza tras enseñanza, podemos llegar hasta un año hablando del tabernáculo. Pero ¿qué simboliza? No solamente históricamente, sino escatológicamente. Dos significados. Dice, el tabernáculo representó, como dije al inicio, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y eso fue lo que Dios quiso. Habitaré en medio de mi pueblo, fue lo que dijo Dios. Pero vayamos más allá de lo histórico, del pasado bíblico. Hablemos o vayamos más allá, vayamos a los tiempos o a la escatología. Y metámonos por unos minutos. Apocalipsis 21 dice que simboliza y representa la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo a la nueva tierra. El pasaje en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice, oiga bien, y oí, dice el apóstol Juan, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, este tabernáculo parece de alguna manera mística. De alguna manera mística, este tabernáculo que existió en el tiempo pasado, del cual acabamos de dar una reseña histórica, a grosso modo, está guardado, pero ya no de la misma forma, sino que será la misma presencia de Dios, lo que es conocido como la misma eternidad. Juan ve descender del cielo ese tabernáculo con los santos de Dios, la nueva Jerusalén que desciende a la tierra nueva para quedar como centro
de adoración eterna y como morada final de los hijos de Dios. Esperando que esta enseñanza te haya edificado de muchas maneras. Esperando que usted pueda continuar. Si hay partes que usted no pudo entender porque no podemos extendernos. Pero creo que las partes importantes sobre el tabernáculo acabamos de describirla. Pues si esto te edifica de alguna manera y quieres compartir esta enseñanza, compártela. Es nuestro privilegio, también es nuestro deber y es parte de nuestro ministerio compartir la santa y bendita palabra de Dios. Tabernáculo, diseño, razón y época. Nos veremos en otro momento con una micro enseñanza o micro transmisión. Que tengas una semana bonita, llena de salud sobre todo, y la gracia del Señor nos cobije de una forma especial. Bendiciones.